El millonario se enamora perdidamente de la mendiga negra y la expulsa de su casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bochinche se armó en las lomas! Imagínense esto. Daniel Herrera, el mismísimo tiburón de los bienes raíces, el que vive en esa mansión que parece sacada de una revista, enamorado hasta las cachas de una muchachita que encontró pidiendo limosna. Daniel, con su porte de galán de telenovela y su billetera abultada, era el soltero más codiciado de la alta sociedad. Un día de esos, ¡zas! Cupido le lanzó una flecha directo al corazón. O quizás fue otra cosa. ¿Quién sabe? La chamaquita en cuestión, Sara Jiménez, una muchachita de apenas 20 años, con unos ojazos negros que te llegaban al alma y una historia más triste que canción de José Alfredo Jiménez. Embarazada, sin un peso y echada de su casa. Imagínense la escena. Dicen las malas lenguas que Daniel la vio tiritando de frío bajo la lluvia, frente a su portón. Algo se le removió por dentro. Quizás la culpa por tanta riqueza. La metió a su casa, le dio sopa caliente y un cuarto para dormir. Hasta ahí todo bien, un acto de caridad. Pero la cosa se puso turbia cuando al día siguiente le propuso un trato. Tú te quedas aquí, cuidas de la casa y yo te doy techo, comida y médico para tu bebé. Un contrato en toda regla. Y ahí empezó el embrujo. Daniel, fascinado con la frescura y la sencillez de Sara, empezó a verla con otros ojos. La veía como una rosa salvaje en su jardín de cristal. Y Sara, agradecida pero incómoda, sentía la mirada de Daniel quemarle la piel, hasta que llegó el día del estallido. Daniel, fuera de sí, le soltó: «Sara, te amo más que a mi propia vida. Eres mi luz». Y ella, asustada, le respondió: «Daniel, esto no está bien. Somos de mundos diferentes. Error fatal». La cara de Daniel se transformó. El amor se convirtió en rabia, en obsesión. «No digas tonterías, Sara. Tú me perteneces, yo te salvé». Y esa misma noche la botó a la calle como a un perro, con su bebé en brazos. Mientras Sara se alejaba de la mansión, escuchó el grito de Daniel: «No creas que te vas a librar de mí tan fácilmente. Esto no ha terminado». ¡Qué horror! ¿Qué secretos oscuros esconde Daniel Herrera? ¿Será capaz de hacerle daño a Sara y a su hija? La cosa se puso fea. Ey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que o YouTube removió suas inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me contá nos comentarios. ¿De qué ciudad estás asistiendo? Adoro conocer a cada persona increíble que fain parte de esta comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Mientras Sara se alejaba de la mansión, escuchó el grito de Daniel: «No creas que te vas a librar de mí tan fácilmente. Esto no ha terminado». ¡Qué horror! ¿Qué secretos oscuros esconde Daniel Herrera? ¿Será capaz de hacerle daño a Sara y a su hija? La cosa se puso fea. Sara, con el bebé en brazos, caminaba sin rumbo. La lluvia arreciaba, calándole hasta los huesos. Dios mío, ¿qué iba a hacer ahora? Un taxi pasó por su lado, pero no tenía ni un centavo para pagar la carrera. De pronto, sintió una mano en su hombro. Se giró asustada. Era una señora mayor, con un chal de lana y una mirada amable. «¿Estás bien, hija? Te veo muy mal». Sara, con la voz entrecortada, le contó su historia. La señora, llamada doña Elena, escuchó con paciencia. Al final, le dijo: «No te preocupes, mi niña. Yo te
Ayudaré. Ven a mi casa. Allí estarás segura. Sara, agradecida, siguió a doña Elena hasta una casita humilde pero acogedora. Le ofreció una sopa caliente, ropa seca y una cama para dormir. Era un ángel caído del cielo. Los días pasaron y Sara se recuperó poco a poco. Doña Elena la trataba como a una nieta, pero la sombra de Daniel seguía acechando. Sara vivía con el miedo constante de que él apareciera en cualquier momento. Un día, mientras Sara paseaba al bebé por el parque, vio a Daniel a lo lejos. Se le heló la sangre. Intentó escapar, pero él la alcanzó. «Sara, mi amor, no te vayas», le gritó. «Daniel, perdóname, estaba loco. Te amo». Sara, temblando, le respondió: «Aléjate de mí, me das miedo». Daniel, desesperado, se arrodilló a sus pies. «Te juro que he cambiado. Por favor, dame una oportunidad». De repente, un hombre apareció y le dio un golpe en la cara a Daniel. Sara gritó asustada, y el hombre se arrodilló para ayudarla. «Sara, hija mía, no te preocupes, ya estoy aquí para protegerte». «¿Hija?». Sara se quedó paralizada. ¿Este hombre era su padre? ¿El mismo hombre que la había echado de casa embarazada? ¿El mismo hombre del que su madre le había dicho que había muerto? «¡Papá!», gritó Sara, con lágrimas en los ojos. Pero mamá me dijo que tú, ¿ya? Lo sé, mi niña. Fue una mentira para protegerte de mí», respondió su padre, con la voz temblorosa. «Después de echarte de casa me arrepentí. Te estuve buscando por todas partes. Nunca te dejé de amar». Daniel, recuperándose del golpe, miraba la escena con incredulidad. El padre de Sara era el mismísimo don Ricardo Jiménez, el capo más poderoso de la región. La cosa se puso peor de lo que imaginaba. Don Ricardo miró a Daniel con una furia asesina. «Así que tú eres el que le hizo daño a mi hija. Prepárate porque vas a pagar muy caro». Y ahí, en medio del parque, con Sara y su bebé en medio, don Ricardo desenfundó una pistola. ¿Qué pasará ahora? ¿Será que Sara reencontró a su padre justo a tiempo para una venganza sangrienta? ¿O será que Daniel pagará con su vida por meterse con la hija del capo? ¡Ay, Dios mío! Esto se puso más bueno que novela de las 9. Y ahí, en medio del parque, con Sara y su bebé en medio, don Ricardo desenfundó una pistola. ¿Qué pasará ahora? ¿Será que Sara reencontró a su padre justo a tiempo para una venganza sangrienta? ¿O será que Daniel pagará con su vida por meterse con la hija del capo? ¡Ay, Dios mío! Esto se puso más bueno que novela de las 9. El silencio se hizo espeso. Hasta los pajaritos dejaron de cantar. Sara, con el bebé pegado al pecho, sentía que el corazón le iba a estallar. Daniel, pálido como muerto, apenas podía respirar. Don Ricardo, con la mirada fija en Daniel, era la viva imagen de la furia. Pero esperen, justo cuando don Ricardo apretaba el gatillo, una voz chillona rompió el silencio. «Papito, no». Todos voltearon a ver quién era la que se atrevía a interrumpir semejante escena. Y ahí estaba, doña Elena, la viejecita que había acogido a Sara, corriendo hacia ellos como alma que lleva el diablo. «Papito, por favor, no hagas una tontería», suplicaba doña Elena, agarrando a don Ricardo del brazo. «¿Papito? ¿Doña Elena era la mamá de don Ricardo? Esto se está poniendo de locos». Don Ricardo, con la cara desencajada, miró a su madre con incredulidad. «Mamá, ¿qué haces aquí? Este hombre le hizo daño a mi hija». «Lo sé, Ricardo, lo sé», respondió doña Elena, con lágrimas en los ojos. «Pero no puedes convertirte en un asesino, no puedes manchar tu alma». Y ahí fue cuando soltó la bomba. Una bomba atómica, señores. Además, Ricardo, Daniel no es cualquier hombre. Daniel es tu hermano. ¿Qué? ¿Hermano?
¿Daniel y don Ricardo eran hermanos? La cosa se puso más enredada que plato de espagueti. Sara se quedó sin aliento. Daniel abrió los ojos como platos. Don Ricardo soltó la pistola, que cayó al suelo con un golpe seco. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio de puro asombro. Doña Elena, con la voz temblorosa, empezó a contar la historia. Una historia de secretos, mentiras y traiciones que te dejaba helado la sangre. Resulta que don Ricardo y Daniel eran hijos del mismo padre, un hombre poderoso y mujeriego que había dejado embarazada a doña Elena cuando ella era muy joven. Para evitar el escándalo, el hombre había obligado a doña Elena a entregar al bebé, Daniel, a una familia adinerada. Don Ricardo nunca supo de la existencia de su hermano. Siempre supe que mi hijo estaba vivo, pero nunca me atreví a buscarlo, confesó doña Elena llorando a mares. Y ahora miren lo que ha pasado. 2 hermanos a punto de matarse por una mujer. La revelación había cambiado todo. El odio, la venganza, el amor. Todo se había transformado en una maraña de emociones confusas. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Podrían don Ricardo y Daniel perdonarse? ¿Podría Sara amar a Daniel sabiendo que era el hermano de su padre? ¡Ay, Dios mío! Esto es más complicado que armar un cubo Rubik con los ojos cerrados. De pronto Daniel se arrodilló frente a don Ricardo. «Ricardo, yo no sabía nada», balbuceó Daniel, con la voz quebrada. «Te juro que nunca quise hacerte daño». Don Ricardo lo miró con desconfianza. «¿Cómo puedo creerte? Te enamoraste de mi hija. Casi la destruyes». Lo sé», respondió Daniel, desesperado. «Pero te prometo que voy a cambiar. Voy a hacer todo lo posible para reparar el daño que causé». En ese momento, Sara sintió algo extraño. Algo que no había sentido antes. Una mezcla de lástima, confusión y, quizás un poco de esperanza. ¿Podría haber una oportunidad para Daniel? ¿Podría haber una oportunidad para todos ellos? Justo cuando Sara iba a decir algo, un coche negro frenó bruscamente frente a ellos. 2 hombres armados salieron del coche y apuntaron a don Ricardo. «Don Ricardo Jiménez, está usted arrestado por los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asociación ilícita». «¿Qué es o qué? ¿Don Ricardo era un narcotraficante?» La cosa se puso más fea que pelea de perros, y Sara en medio de todo el caos. ¿De qué lado va a estar? ¿A quién va a proteger? Virgen Santísima, esta historia no deja de sorprenderme. Necesito saber qué va a pasar ahora. ¿Qué es o qué? ¿Don Ricardo era un narcotraficante? La cosa se puso más fea que pelea de perros. Y Sara en medio de todo el caos. ¿De qué lado va a estar? ¿A quién va a proteger? ¡Ay, Virgen Santísima! Esta historia no deja de sorprenderme. Necesito saber qué va a pasar ahora. Los policías, con las armas apuntando, se acercaron a don Ricardo. «Manos arriba, no se resista». Don Ricardo, con la cara llena de rabia, gritó: «Esto es una trampa. Alguien me tendió una emboscada». Sara, con el bebé en brazos, no sabía qué hacer. Miraba a su padre, a Daniel, a los policías. Era un caos total. Doña Elena, llorando, intentaba acercarse a su hijo, pero los policías no la dejaban. De repente, un estruendo sacudió el parque. Una explosión. El suelo tembló y una nube de humo negro lo cubrió todo. Gritos, sirenas, gente corriendo. Un infierno. Cuando el humo se disipó, la escena era desoladora. Árboles caídos, escombros por todas partes, gente herida. Y en medio de todo, un coche en llamas, el coche de los policías. Sara, aturdida, buscaba a su padre con la mirada. No lo veía, ni a Daniel, ni a doña Elena. Solo veía destrucción y muerte. De pronto, sintió una mano que la agarraba del brazo. Se giró asustada. Era Daniel. Estaba cubierto de sangre y polvo, pero estaba vivo. «Sara, tenemos que irnos de aquí», gritó Daniel, con la voz
desesperada. Esto no fue un accidente. Alguien quiere matarnos a todos. Sara, sin pensarlo 2 veces, siguió a Daniel. Corrieron entre los escombros, esquivando los cuerpos de los heridos, hasta que llegaron a una camioneta abandonada. Daniel abrió la puerta y metió a Sara y al bebé dentro. ¿A dónde vamos, Daniel?, preguntó Sara, con la voz temblorosa. Daniel arrancó la camioneta y aceleró a toda velocidad. No lo sé, Sara, pero tenemos que alejarnos de aquí lo antes posible. Mientras se alejaban del parque, Sara vio algo que la dejó helada. A lo lejos, entre el humo, vio a su padre, pero no estaba rodeado de policías. Estaba hablando con un hombre vestido de traje, y ese hombre era el mismo que le había dado el golpe a Daniel en el parque. ¿El mismo hombre que decía ser su padre? No podía ser. Todo era una mentira. El hombre que decía ser su padre era un impostor, un criminal, y su verdadero padre estaba trabajando con él. La verdad la golpeó como un mazazo. Su vida era una farsa. Había sido utilizada y engañada por todos. Su padre, Daniel, doña Elena, todos. ¿Pero por qué? ¿Qué estaban tramando? ¿Quiénes eran realmente esas personas? ¿Y cuál era su papel en todo ese embrollo? De repente, la camioneta frenó bruscamente. Daniel giró la cabeza hacia Sara, con una mirada fría y calculadora. «Lo siento, Sara», dijo Daniel, con una sonrisa macabra, «pero ya sabes demasiado». ¿Qué? ¿Daniel la iba a matar? ¿También estaba involucrado en la trampa? ¿Había sido todo una actuación desde el principio? Antes de que Sara pudiera reaccionar, Daniel sacó una pistola. La misma pistola que don Ricardo había soltado en el parque. «Adiós, Sara», dijo Daniel, apuntándole a la cabeza. No podía ser. Su vida estaba a punto de terminar, y todo por confiar en las personas equivocadas. Pero justo cuando Daniel apretaba el gatillo, el bebé empezó a llorar, un llanto desgarrador que resonó en toda la camioneta. Daniel vaciló, miró al bebé, luego a Sara. En sus ojos se reflejaba una lucha interna, una batalla entre el bien y el mal. De repente, Daniel soltó la pistola. La tiró por la ventana con todas sus fuerzas. «No puedo hacer esto», gritó Daniel, con la voz rota. «No puedo matarte». Sara lo miró con incredulidad. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué había cambiado de opinión? ¿Acaso había algo de bondad en su interior? Antes de que pudiera preguntarle nada, Daniel volvió a acelerar la camioneta. Pero esta vez no iba en dirección a la ciudad. Se dirigía hacia las montañas. «¿A dónde vamos, Daniel?», preguntó Sara, con la voz temblorosa. Daniel no respondió. Solo aceleraba cada vez más, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Mientras la camioneta se adentraba en la oscuridad de la noche, Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. Algo muy oscuro se escondía detrás de todo esto. ¿Acaso estaba escapando de la policía? ¿O de algo mucho peor? Y lo más importante, ¿será que Daniel realmente mudó o apenas estaba ganando tiempo para entregar Sara para una amenaza aún mayor? ¡Ay, Dios mío! ¿En qué lío se había metido? Y lo peor de todo era que no tenía ni idea de lo que le esperaba. La vida le había dado un giro de 180 grados y no sabía qué rumbo tomar. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber la verdad. Pero sobre todo necesitaba sobrevivir, porque presentía que o peor ainda estaba por vir. «¿A dónde vamos, Daniel?», preguntó Sara, con la voz temblorosa. Daniel no respondió. Solo aceleraba cada vez más, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Mientras la camioneta se adentraba en la oscuridad de la noche, Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. Algo muy oscuro se escondía detrás de todo esto. ¿Acaso estaba escapando de la policía?
o de algo mucho peor? Y lo más importante, ¿será que Daniel realmente mudó o apenas? ¿Estaba ganando tiempo para entregar Sara para una amenaza ainda mayor? ¡Ay, Dios mío! ¿En qué lío se había metido? Y lo peor de todo era que no tenía ni idea de lo que le esperaba. La vida le había dado un giro de 180 grados y no sabía qué rumbo tomar. Necesitaba respuestas, necesitaba saber la verdad, pero sobre todo necesitaba sobrevivir, porque presentía que o peor ainda estaba por vir. La camioneta brincaba por un camino de tierra, cada bache una puñalada en la espalda. El bebé dormía ajeno al peligro. Sara lo abrazaba con fuerza, como si pudiera protegerlo del mundo entero. De pronto Daniel frenó en seco. Habían llegado. Era una cabaña vieja, escondida entre los árboles. Parecía abandonada. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Sara, con el corazón latiendo a mil. Daniel no respondió. Apagó el motor, sacó la llave y bajó de la camioneta. Sara lo siguió, con el bebé en brazos. La cabaña era un desastre. Telarañas por todas partes, muebles rotos, polvo acumulado. Un olor a humedad y encierro te revolvía el estómago. Daniel encendió una lámpara de aceite. La luz tenue reveló un rostro que Sara nunca había visto. Un rostro duro, frío, sin rastro de la dulzura que había conocido. «Siéntate ahí», ordenó Daniel, señalando una silla vieja. Sara obedeció, temblando de miedo. ¿Qué le iba a hacer? ¿La iba a matar ahí mismo, en esa cabaña abandonada? Daniel se acercó a ella. En su mano brillaba un cuchillo grande, afilado, que daba escalofríos. Sara cerró los ojos, esperando lo peor, pero el cuchillo no la tocó. En cambio, Daniel se arrodilló frente a ella y le cortó las cuerdas que tenía en las muñecas. «Lo siento, Sara», dijo Daniel, con la voz ronca. «No quería hacerte daño, pero tenía que protegerte». Sara lo miró con confusión. ¿Protegerla de qué? ¿De quién? De pronto, un ruido fuerte sacudió la cabaña. Un trueno. Una tormenta se acercaba. Daniel se levantó de un salto. «Tenemos que irnos. Ya vienen por nosotros». «¿Quiénes?», preguntó Sara desesperada. Antes de que Daniel pudiera responder, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, y ahí estaba él, el hombre que decía ser su padre, el impostor, el criminal. «Daniel, pensé que eras más inteligente», gritó el hombre, con una sonrisa maliciosa. «Te dije que no te encariñaras con la muchacha». Daniel lo miró con odio. «Aléjate de ella, Ramírez. No te voy a dejar que le hagas daño». «¿Ah, no?», respondió Ramírez, sacando una pistola. «Pues vas a tener que matarme». Y ahí, en medio de la cabaña, con Sara y el bebé en medio, Daniel y Ramírez se apuntaron con las pistolas. La tensión era insoportable. Parecía que el tiempo se había detenido. Pero de pronto, algo inesperado sucedió. Algo que nadie, ni siquiera yo, podía haber imaginado. Sara, con una fuerza que no sabía que tenía, se levantó de la silla, caminó hacia Ramírez, lo miró a los ojos, y con una voz fría y decidida, le dijo: «Baja el arma, papá». «¿Qué? ¿Papá? ¿Sara era la hija de Ramírez? ¿La hija del criminal?» Todo lo que creíamos saber era una mentira. Sara era la verdadera villana de la historia. ¡Ay, Dios mío! Esto sí que es un bochinche. Ahora sí que no sé qué va a pasar. Me quedé sin palabras. Necesito saber cómo termina esto. Por favor, que alguien me lo cuente. ¿Qué? ¿Que papá? ¿Sara era la hija de Ramírez? ¿La hija del criminal? Todo lo que creíamos saber era una mentira. Sara era la verdadera villana de la historia. ¡Ay, Dios mío! Esto sí que es un bochinche. Ahora sí que no sé qué va a pasar. Me quedé sin palabras. Necesito saber cómo termina esto. Por favor, que alguien me lo cuente.
El silencio pesaba más que un muerto. Ramírez sonreía, una sonrisa que daba asco. Daniel lo miraba sin entender nada, la cara blanca como papel. El bebé, pobre criatura, seguía durmiendo en los brazos de Sara, ajeno a la bomba que acababa de explotar. Así es, Danielito, soltó Ramírez como si nada. Sara es mi sangre, mi heredera. Y tú, bueno, tú fuiste solo una pieza en mi juego. Sara, ¿cómo era posible? Sus ojos, esos ojos que parecían tan tristes, ahora brillaban con una maldad que helaba el alma. ¿Por qué, Sara? ¿Por qué me mentiste? Alcanzó a decir Daniel, con la voz temblorosa. Sara se encogió de hombros, como quitándose una mosca de encima. No fue nada personal, Daniel, solo negocios. Mi padre necesitaba un tonto útil, y tú encajabas perfecto en el papel. Un tonto útil, eso era él, usado, manipulado, engañado. La rabia le subió por la garganta, pero el miedo la ahogó antes de que pudiera gritar. Ramírez se acercó a Sara, la abrazó por los hombros. Mi niña, mi orgullo, con tu ayuda vamos a controlar todo esto. Nadie se interpondrá en nuestro camino. De repente, Sara se soltó del abrazo, caminó hacia Daniel, lo miró a los ojos, con esa mirada fría, calculadora. Lo siento, Daniel, dijo Sara, sin una pizca de emoción en la voz, pero ya no te necesito. Tuviste tu utilidad. Ahora, ¡bang! Un disparo. El sonido retumbó en la cabaña, ensordecedor. Pero no fue Sara quien disparó. Fue el bebé. El bebé. El angelito que dormía en sus brazos tenía una pistolita escondida entre las mantas y le había disparado a Ramírez en el pecho. Ramírez se desplomó en el suelo con los ojos desorbitados. Sara gritó, un grito de terror, de incredulidad. Daniel se quedó paralizado, sin poder creer lo que veía. Pero lo más increíble, lo más impactante, estaba por venir. El bebé empezó a hablar. Sí, hablar, con una voz grave, profunda, que no podía salir de un cuerpecito tan pequeño. No se preocupen, dijo el bebé, con una calma escalofriante. Yo me encargo de todo. Y entonces el bebé se transformó. Sus rasgos se endurecieron, su piel se arrugó. Su cuerpo creció hasta convertirse en un hombre alto, musculoso, con la mirada más fría que Daniel había visto en su vida. El hombre se levantó, estiró los brazos como si se desperezara después de una larga siesta. Al fin libre, dijo el hombre, con una sonrisa cruel. Gracias por liberarme, Sara. Ahora vamos a divertirnos un poco. Sara retrocedió horrorizada. ¿Quién eres? ¿Qué eres?, alcanzó a preguntar. Con la voz temblorosa, el hombre se rió. Una risa que resonó en toda la cabaña. Soy, digamos, una pequeña sorpresa. Un regalo de tus antepasados. Y ahora, preciosa, vamos a hacer un pequeño cambio de planes. Olvídate de tu padre, de Daniel, de todo esto. A partir de ahora, me perteneces. Y juntos vamos a conquistar el mundo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué era esa cosa? ¿Un demonio? ¿Un extraterrestre? ¿Un experimento científico fallido? No tenía ni idea, pero una cosa era segura. La vida de Sara acababa de dar un vuelco más grande que una tortilla. Y yo, pobre de mí, me quedé con la boca abierta, sin saber qué va a pasar. Necesito saber cómo sigue esto. Ya. Soy, digamos, una pequeña sorpresa. Un regalo de tus antepasados. Y ahora, preciosa, vamos a hacer un pequeño cambio de planes. Olvídate de tu padre, de Daniel, de todo esto. A partir de ahora me perteneces. Y juntos vamos a conquistar el mundo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué era esa vaina? ¿Un demonio? ¿Un extraterrestre? ¿Un experimento científico fallido? No tenía ni idea. Pero una cosa era segura.
La vida de Sara acababa de dar un vuelco más grande que una tortilla. Y yo, pobre de mí, me quedé con la boca abierta, sin saber qué va a pasar. Necesito saber cómo sigue esto. Ya. El monstruo sonrió, una sonrisa que prometía dolor y destrucción. Agarró a Sara por el brazo, con una fuerza que la hizo gritar. «Daniel, ayúdame», gritó Sara, con la voz estrangulada. Pero Daniel estaba paralizado, como si hubiera visto un fantasma. No podía moverse, no podía hablar, no podía hacer nada. El monstruo arrastró a Sara hacia la puerta. Iba a llevársela, iba a desaparecer con ella en la oscuridad de la noche. Pero de repente, algo increíble sucedió. Doña Elena, la abuelita buena que había acogido a Sara, entró corriendo en la cabaña, con una escopeta en la mano. «¡Déjala ir, monstruo!», gritó doña Elena, con la voz temblorosa. El monstruo se rió. «¿Qué vas a hacer, viejita? ¿Dispararme con esa cosita?». Doña Elena no respondió. Apuntó la escopeta al monstruo y ¡bang! Un disparo. Cayó al suelo, retorciéndose de dolor. «Sara». «¡Corre!», gritó doña Elena. «Vete de aquí, yo me encargo de él». Sara no se lo pensó dos veces. Agarró a Daniel de la mano y salieron corriendo de la cabaña. Corrieron sin parar hasta que llegaron a un río. «No podemos seguir», dijo Sara sin aliento. «Estamos perdidos». Daniel la miró a los ojos. «No, Sara, no estamos perdidos. Tenemos que luchar. Tenemos que vencer a ese monstruo». Sara asintió. Sabía que Daniel tenía razón. No podían huir para siempre. Tenían que enfrentarse a su destino. Pero justo en ese momento, algo aún más increíble sucedió. El río empezó a brillar. Una luz intensa, mágica, que iluminó toda la noche. Y de repente, del río salió una figura femenina hermosa con un vestido blanco y una corona de flores. «No teman, hijos míos», dijo la figura con una voz dulce y melodiosa. «Yo soy la Madre Tierra y he venido a ayudarlos». «¡Ay, Dios mío! ¿Quién era esa mujer? ¿Un ángel? ¿Una diosa? ¿Qué estaba pasando?». «Sara, tú eres la elegida», dijo la Madre Tierra. «Tú eres la única que puede detener al monstruo». Sara se quedó paralizada. ¿Ella? ¿La elegida? No podía ser. «Pero yo no sé cómo», dijo Sara con la voz temblorosa. La Madre Tierra sonrió. «Yo te enseñaré», dijo la Madre Tierra. «Pero antes, debes saber la verdad». Y entonces la Madre Tierra reveló un secreto devastador, un secreto que cambió todo lo que Sara creía saber sobre su vida. «Sara, tú no eres quien crees que eres», dijo la Madre Tierra. «Tú eres la hija de la luna». Hija de la luna. Sara no era humana, era una criatura mágica, una elegida, la salvadora del mundo. Pero lo más impactante de todo fue lo que la Madre Tierra dijo a continuación. «Y Daniel no es tu amigo, Sara. Él es tu hermano». ¿Hermano? ¿Daniel era el hermano de Sara? Todo era una locura, una pesadilla. Sara no podía creer lo que estaba oyendo. De repente, Sara entendió todo. Entendió por qué había sentido algo especial por Daniel desde el primer momento. Entendió por qué había estado tan protegida por doña Elena. Entendió por qué había sido elegida para luchar contra el monstruo. Todo estaba conectado. Todo tenía un sentido. Pero ahora, la pregunta era, ¿sería capaz de aceptar su destino? ¿Sería capaz de luchar contra el monstruo? ¿Sería capaz de salvar al mundo? Antes de que Sara pudiera responder, un grito desgarrador resonó en la noche. Era doña Elena. El monstruo la había encontrado. «¡Sara, huye!», gritó doña Elena, con la voz agonizante. «¡Sálvate!». Sara miró a Daniel. Daniel la miró a ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento, Daniel», dijo Sara, con la voz rota.
pero tengo que irme. Tengo que salvarla. Y sin decir nada más, Sara se adentró en la oscuridad de la noche. Iba a enfrentarse a su destino. Iba a luchar contra el monstruo. Iba a salvar al mundo. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué le esperaba en la oscuridad? ¿Y qué pasaría con Daniel, su hermano, su amigo, su amor prohibido? ¡Ay, Dios mío! Esta historia se puso más buena que nunca. Necesito saber qué va a pasar. Ya no puedo más. Me voy a volver loca. Sara oyó proseu escuro, as nuvens pesadas, pronunciando mais chuva. A mãe terra tinha ido embora, sumido nas águas brilhantes do rio. Nossas palavras dela, Daniel e seu irmão, ecoavam na sua cabeça, martelando, doendo mais que qualquer golpe. Irmão, Daniel, o cara que ela tinha beijado, o cara que tinha salvado ela, o cara que ela amava. No podía ser. A vida de ella era una novela mexicana de las peores, llena de reviravueltas malucas, segredos de familia bizarros, y agora, incesto. Mas no daba tiempo para pensar nisso. Doña Helena. Ela precisaba ayudar Doña Helena. Daniel, Sara falou, a voz sumindo no meio del viento. Eu tengo que voltar. Tengo que ayudar a Doña Helena. Daniel só olhava por el nada. A cara pálida. Os olhos arregalados. Parecía que tinha levado un choque. Normal, né? Quem não ia ficar assim depois de descobrir que la mina que você tá afim é sua irmã? Sara sacudió ele. Daniel, acorda! La doña Helena está en perigo. Ele piscou como se estuviese voltando de un sonho ruim. La doña Helena. É verdade, a gente tem que ajudar ela. Eles correram de vuelta para a cabana. O silêncio era de gelar al alma. Solo barulho de la lluvia caindo fuerte, lavando la tierra, tentando apagar o horror de aquella noche. Cuando llegaron perto de la cabana, vieron la puerta abierta, la luz de la lamparina tremiendo lá dentro. Sara apertou a mão de Daniel, com medo do que podia encontrar. Entraram devagar, com cuidado. A cena era de filme de terror, sangue por todo lado, os móveis quebrados, a lamparina caída no chão. E no meio de tudo aquilo, Dona Helena. Ela estava caída no chão, perto da lareira. Os olhos fechados, o corpo todo machucado. Sara correu até ela, desesperada. Dona Helena, acorda! Por favor, não me deixa! Ela abriu os olhos devagar, um sorriso fraco no rosto. Sara, que bom que você voltou. Eu sabia que você ia voltar. Sara segurou a mão dela, sentindo a pele fria. A vida escapando pelos dedos. Não fala assim. Você vai ficar bem. A gente vai te levar para o hospital. Dona Helena balançou a cabeça com um esforço enorme. Não dá tempo. Mas eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa muito importante. Ela tossiu com dificuldade. Daniel se ajoelhou do lado dela, preocupado. Sara, você não é filha da lua. Dona Helena falou, a voz quase sumindo. A mãe terra. Ela mentiu para você. Sara arregalou os olhos. Mentiu? Mas por quê? Dona Helena sorriu de novo. Um sorriso triste cheio de segredo. Por quê? Porque a verdade é muito mais terrível. Sara, você é filha do próprio Anticristo. Um raio cortou o céu, iluminando a cabana com uma luz sinistra. O chão tremeu, como se o inferno estivesse se abrindo debaixo dos pés deles. Sara sentiu um frio na espinha, um medo tão grande que paralisou ela. Filha do Anticristo? Ela, a salvadora do mundo? Era tudo mentira? Ela era a vilã da história? Dona Helena tossiu de novo, com mais força. O sangue escorria pela boca dela, manchando o chão. Fuja, Sara, fuja. Antes que seja tarde demais, ele vai vir te buscar. E quando ele te encontrar, o mundo vai acabar. E com essas palavras, Dona Helena fechou os olhos. Para sempre. Sara gritou, um grito de dor, de raiva, de desespero. A vida dela tinha virado de cabeça para baixo de novo. Ela não sabia mais quem era, o que era, para onde ir.
só sabia de uma coisa: o mundo estava em perigo. E ela, a filha do anticristo, era a chave para esse fim. De repente, a porta da cabana se abriu de novo. E lá estava ele, o monstro. O cara que tinha saído de dentro do bebê. Mas ele não estava sozinho. Do lado dele, sorrindo com um olhar de pura maldade, Daniel. Surpresa, hermanita, Daniel falou, a voz fria, distante. Eu sempre soube a verdade, e agora chegou a hora de cumprir o nosso destino. Surpresa, hermanita, Daniel falou. A voz fria, distante. Eu sempre soube a verdade, e agora llegó la hora de cumprir nuestro destino. Destino, ¿qué destino? Daniel, con aquella cara de pedra, no parecía el cara que yo conocía, el cara que me salvó, el cara que eu amaba. Amor, qué piada. Mi vida era una piada. El monstruo sonrió, sonriso noyento. Así es, Mo Daniel. Muéstrele a tu hermanita lo que realmente importa. ¿Hermana? ¿De nuevo esa historia? ¿Por qué el Daniel estaba con él? ¿Qué payasada estaba? De repente, todo ficó claro, como un rayo cortando anoche. A doña Elena, ella sabía que el Daniel no era boncino. Ela tentou me proteger. Daniel, eu falei, a voz tremendo. Por quê? Por que você está fazendo isso? Ele deu de ombros, como se não ligasse para nada. Você não entenderia, Sara. É uma coisa de família. Un legado. ¿Legado? ¿Qué legado sinistro era ese? El monstruo se aproximó, extendiendo la mano. Venía, Sara, júntese a nos. Juntos vamos a generar el mundo. ¿Gobernar el mundo? Eles estaban locos. Eu ia a gritar, ia a lutar, ia a fazer alguna cosa. Mas as pernas no obedecían. O medo me paralizaba. Y fue ahí que aconteció. La reviravolta. La cosa más bizarra que podía imaginar. El cuerpo de Daniel comenzó a mudar. Los osos estralando, a peles se retorciendo. Él le gritó, un grito de dolor, de agonía. Y de repente, él se transformó. No, no era posible. Era o anticristo. O Daniel era o anticristo. O monstruo sonrió, satisfeito. Finalmente, la transformación está completa. Bienvenido, me fijo. ¿Fijo? ¿O monstruo era pai del anticristo? ¿Qué familia disfuncional era esa? Mas la cosa no paró por ahí. O monstruo se viró para mí, con un olhar faminto. Agora, Sara, ele falou, la voz gutural. Chegou a hora de você se juntar a família. Chegou a hora de você se sacrificar. Sacrificar? Ele queria me matar? Eu tentei correr, mas ele era rápido demais. Me agarrou pelos cabelos, me puxando para perto. No, eu gritei desesperada. No me mata, por favor. Mas ele no oía. Aquel olhar era el puro mal. Y entonces, la imagen más chocante. El anticristo, mi hermano, me algo más, avanzó. No contra mí, sino contra el propio Padre. En un movimiento rápido, él arrancó el corazón del monstruo con las propias manos. Un baño de sangre lloró, manchando todo. El monstruo se cayó en el suelo. El anticristo, cubierto de sangre, se viró para mí. El olhar mutó. No era más el olhar frío y distante. Era el olhar de Daniel. El Daniel que yo conocía. El Daniel que tal vez aún existisse allí. Dentro. Sara, ele falou, a voz embargada. Eu fiz isso por você. Eu sempre te amei. Amor? Em meio a tanto horror, ainda existia amor? Antes que eu pudesse responder, uma voz ecoou na cabana. Uma voz forte, poderosa. Você acha mesmo que pode escapar do seu destino, Daniel? A voz falou. Você é meu, e Sara também. De repente o chão tremeu. A cabana começou a desmoronar. E do meio das ruínas surgiu uma figura imensa, sombria. Uma figura que me era familiar. A Mãe Terra. Mas
Não era a Mãe Terra bondosa que eu tinha visto no rio. Era uma Mãe Terra furiosa, vingativa, uma Mãe Terra demoníaca. Eu menti para você, Sara. A Mãe Terra falou com um sorriso cruel. Eu nunca quis te proteger. Eu só queria te usar. Você é a chave para o meu plano. E agora, chegou a hora de você cumprir o seu papel. Papel? Que papel? O que ela queria de mim? A Mãe Terra estendeu a mão. Venha, Sara. Junte-se a mim. Juntos vamos destruir o mundo. E eu, parada ali no meio daquele caos, com o anticristo a meu lado, com a Mãe Terra me chamando. Não sabia o que fazer. Não sabia em quem acreditar. Não sabia quem eu era de verdade. Mas uma coisa era certa: a guerra estava apenas começando. E eu estava no meio dela. E pior, a Mãe Terra realmente era madre. E não minha, como todos nos pensábamos até agora. Ela era, na verdade, a madre de Anticristo. Sara olhou para Daniel. Hermano, aquilo não podia ser verdade. Mas a Mãe Terra, aquella figura imponente y asustadora, no mentiría, ¿cierto? ¿O qué você quiere de mí? Sara preguntó, en voz umbala. La Mãe Terra sorrió, un sorriso que no llegaba a los ojos. Você, minha querida, é a chave, o portal, a ponte entre este mundo y el mío. Con você, eu puedo trazer el caos, a destruición, la escuridón. Eterna. Daniel rangió los dentes. No voy a dejar que te encoste un dedo nela. La Madre Tierra gargalló. ¿Você? ¿El anticristo? Un peón en mi tablero. ¿Achó mismo que estabas en el control? ¡Qué tolo! En un movimiento rápido, la Madre Tierra lanzó un rayo en dirección a Daniel. Él desvió por poco, pero la fuerza del golpe lo llevó contra la pared. ¡No! Sara gritó, corriendo hacia él. «Daniel, ¿estás bien?» Él tosió, con dificultad. «Sara, fuya, voy a distraerla. No te dejaré». Sara respondió, as lágrimas escorriendo pelo rostro. «No importa lo que aconteza». La Madre Tierra reviró los ojos. «Qué patético. Amor fraternal, en mi mundo no se trata. Existe poder. Mas ya que insisten en dificultar las cosas, tendré que ser más persuasiva». Con un gesto, a Mãe Terra fez con que raíces gigantescas brotasen del chón. Ellas se enrolaron en Sara y Daniel, prendiéndolos como en una jaula. Agora a Mãe Terra dice, con un ton venenoso, «Vamos a comenzar la diversión». Ella se aproximó de Sara, extendiendo la mano. «Venga, mi querida. Abrace su destino, júntese a mí, y oen si desunto vos». Sara gritó con todas tus fuerzas, «Eu nunca vou me juntar a você». De repente una luz brilló no peito de Sara, una luz fuerte, intensa, que irradiaba calor y esperanza. La luz creció, envolviendo todo su cuerpo. ¿O qué está aconteciendo?», a Mãe Terra preguntó, con la voz trémula. Sara sintió una fuerza invadiendo su cuerpo, una fuerza ancestral, poderosa, que a conectaba a algo mayor. Ella fechó os olhos, respiró fundo y se concentró. Cuando abrió os olhos, Sara no era más la misma. Su olhar era fuerte, determinado, su voz firme y decidida. «No soy tu clave, Mãe Terra», Sara dijo con un sorriso. «Yo soy la fechadura, y no vas a repulirte». Y con un grito de guerra, Sara liberó toda su energía. A cabana tremió, las raíces se partieron, la Mãe Terra cambaleó para atrás. A batalha final havia começado, mas no meio de tanta confusão, ainda restava uma pergunta. Qual lado Sara realmente escolheria? O mundo como conhecemos sobreviveria a essa guerra? A resposta, você só vai encontrar aqui. Atenção, loucos por histórias incríveis. A saga alucinante que você acabou de testemunhar não termina aqui. O destino de Sara, Daniel e do mundo está nas suas mãos.
Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos exclusivos. Essa é a única forma de desvendar os mistérios que ainda pairam no ar. Esmague o botão de like agora. Mostre para o algoritmo que você quer mais histórias como essa. Demonstre seu apoio e alimente a chama da nossa criatividade. Inunde a seção de comentários com suas teorias. Qual é a sua aposta para o futuro de Sarah? Quem você acha que é o verdadeiro vilão? Compartilhe suas reações e teorias malucas. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho inesperado. Espalhe a palavra e traga mais loucos para a nossa comunidade. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não perca tempo. A aventura continua e você não pode ficar de fora.